Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Gonzalo Pedroche, que es responsable pedagógico del movimiento Scout Católico. Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días. Los Scouts, movimiento Scout Católico, ¿qué relación tenéis con el movimiento Scout general? Bueno, el movimiento Scout es un movimiento internacional. Está implantado prácticamente en todos los países del mundo, excepto en algunos en donde hay dictaduras. Donde ha habido dictaduras siempre hemos tenido problemas históricamente. Es un movimiento pluriconfesional a nivel mundial. Y después hay movimientos, o parte del movimiento es confesional. Entonces hay scouts católicos, hay scouts ortodoxos, musulmanes, budistas, que pues tenemos, digamos que el proyecto educativo tiene sus peculiaridades, respetando las cuestiones fundamentales, desde, bueno, pues a partir de quién programa ese proyecto, ¿no? En este caso nuestro, nosotros somos el escultismo de la Iglesia en España, la Asociación Pública de Fieles para el Escultismo en la Iglesia, y por tanto el proyecto educativo es un proyecto católico, ¿no? Pero tenemos en común con el resto de los scouts que, aparte de que formamos parte de la misma organización, las cuestiones pedagógicas fundamentales y los principios, y digamos que un sistema de valores conjunto. O sea que hay una especie de ecumenismo real entre el movimiento Scout. Bueno, el escultismo yo creo que es una de las primeras experiencias quizá de diálogo interreligioso práctico, porque todos los scouts compartimos un mismo compromiso, parte del cual es un compromiso expresamente religioso, es un compromiso con Dios, y ese compromiso es el mismo para los scouts de todas las religiones, ¿no? Y bueno, uno de los pasos importantes del diálogo interreligioso consiste en reconocer que el otro tiene una verdadera relación con Dios, y eso en los scouts se articula a través del reconocimiento de la promesa, ¿no? El reconocimiento de la promesa. Es decir, de que todos tenemos esa misma promesa, todos hacemos esa promesa. Vale. Y por lo tanto, vale. Bueno, parte de cada uno de nosotros estamos comprometidos en la relación con Dios, independientemente de la religión que tengamos, ¿no? Y eso es un hecho propio del diálogo interreligioso, ¿no? Hablando del movimiento Scout Católico en España, ¿cuántos sois? ¿Cómo os organizáis? Pues en este momento somos 36.000, 37.000 socios. Es el mayor colectivo de infancia y juventud de España, entre los católicos y los no católicos. Funcionamos a través de grupos Scouts. Los grupos Scouts son, digamos, la célula local, digamos, del movimiento, ¿no? Sí. Los grupos suelen estar en colegios católicos, en parroquias, en nuestro caso, aunque también hay algunos grupos que no lo están. Y bueno, pues luego también estos grupos funcionan coordinadamente a nivel diocesano e interdiocesano a nivel nacional. ¿Qué aporta lo católico a lo scout y lo scout a un católico? Bueno, lo católico, en nuestro caso, al movimiento y por tanto al escultismo, aporta todo, porque realmente lo católico no es un barniz para el escultismo católico, ¿no? Sino que significa que toda la concepción del proyecto educativo y toda la actividad, todo el estilo, toda la organización tiene su raíz en el Evangelio. Entonces, la forma de entender el escultismo es muy distinta a cómo se entiende el escultismo en otras partes del mundo, ¿no? Y de hecho, todo el escultismo católico, sobre todo del sur de Europa, más latino, ha sido singularmente en la historia del movimiento, tiene 100 años, ha sido el escultismo más avanzado en muchas cosas, mucho más preocupado por temas sociales, y en la raíz de toda esa historia está que en un momento dado el movimiento cayó en la cuenta de que era católico no porque la sociedad era católica, sino por opción, ¿no? Que era la Iglesia haciendo escultismo, ¿no? Eso es lo que aporta lo católico al escultismo. Y yo creo que el escultismo lo que aporta a la Iglesia, especialmente pues en este contexto, ¿no? Bueno, pues una sociedad que se ha secularizado, en la que no es fácil hacer pastoral de infancia y juventud, en la que pues las iniciativas que a lo mejor había hace 20, 30 años de infancia y juventud en gran medida pues están muy flojas o se han caído, tal. Lo que aporta es la posibilidad de hacer una pastoral fundamentada en la experiencia. Y yo creo que es una cuestión que ahora mismo es una de las claves a trabajar en la pastoral de infancia y juventud, ¿no? ¿Cómo está la relación cómo es vuestra relación con la Iglesia jerárquica? ¿Tenéis algún conciliario? Bueno, nosotros, claro, tenemos conciliarios a nivel diocesano, y los grupos tienen su conciliario, o digamos hay un cura de la parroquia que atiende o debería atender pastoralmente a los grupos, ¿no? Y después tenemos conciliarios diocesanos y el conciliario nacional, ¿no?
cuesta mucho tener conciliarios. ¿Quién es ahora el nacional? Pues ahora mismo es Antonio Matilla, es un sacerdote de la diócesis de Salamanca. Sí. Pero por ponerte este ejemplo, bueno, pues él atiende pastoralmente a 37.000 personas en España, pero además es un párroco, arcipreste, miembro del Consejo Episcopal, profesor de la Ponti, etcétera, etcétera, ¿no? Y además hijo de una madre que tiene que atender y tal, ¿no? Entonces... que tiene unos cuantos negociados abiertos. Unos pocos, sí. Cuesta mucho que haya curas que se impliquen en estas cuestiones, porque como dice él, pues al final tienen que ser curas que sean capaces, que tengan a saco de dormir. Y esto a veces no es... Claro. ¿Y a qué se debe eso, aparte de lo del saco de dormir? ¿No puede ser también porque el movimiento Scout, aunque está encardinado en su mayor parte, como dices, en parroquias y tal, no es un movimiento de capilla, por así decirlo? No es un movimiento solo de estar en la parroquia, pues que se haciendo un coro, que se haciendo un grupo de oración, sino que es un movimiento más abierto al mundo y a la naturaleza y a la salida, vamos. Yo creo que tiene distintas causas. Una es que causas achacables hacia afuera y causas achacables adentro, ¿no? Y nosotros también tenemos que hacer nuestra autocrítica con este tema. Por una parte, bueno, pues evidentemente a un cura le tiene que gustar trabajar con jóvenes. Trabajar con jóvenes es una dinámica distinta de lo que puede ser un equipo de catequistas. Es decir, en el grupo Scout hay un jefe de grupo que no es el cura. Entonces el cura tiene un papel importante como conciliario, pero no es el jefe del tinglao, ¿no? Entonces ahí puede haber algún cierto... Alguna fricción. Sí. Alguna fricción, ¿no? Sobre todo si el grupo no está correctamente insertado en la comunidad, que a veces es el resultado pues, de desencuentros o tal, ¿no? O también de falta de atención pastoral, o a veces de que los responsables han sido muy jóvenes y no han hecho bien las cosas, ¿no? Sin embargo, hay muchísimos grupos pues, que funcionan maravillosamente bien en colegios y en parroquias, pero bueno, estas cosas ocurren también, ¿no? Otra cuestión yo creo que se debe a un tema nuestro que nos tenemos que plantear y que lo estamos haciendo de hecho en la renovación del proyecto educativo, que es lo que llevo yo en el movimiento, que es plantearnos hacer un acompañamiento personal de los chavales que pueda incluir claramente temas vocacionales, ¿no? Que es una cosa que nosotros hemos tenido muy aparcada. Entonces hay muchos curas que han salido del escultismo, pero que después nosotros no seguimos teniendo una vinculación con ellos porque somos un movimiento educativo y por lo tanto... Sí, que no tenéis una rama sacerdotal al estilo de los legionarios de Cristo o del Opus Dei o de... Ahí está. O sea, realmente el objetivo del movimiento es que la gente se vaya. No es que se quede y hacer esto tal, sino bueno, pues la gente pasa por aquí, participa de un proyecto educativo, el objetivo es que después se inserten correctamente como ciudadanos responsables, como cristianos comprometidos en la sociedad y en la iglesia, pero no que sigan... Pero la idea no es que a los 60 años seas un scout. Exactamente. Claro. Entonces, digamos que hay mucha gente que ha salido, vocaciones también religiosas, muchas, pero claro, no siguen vinculados al movimiento, ¿no? Entonces, bueno, a una reflexión acerca de esto tenemos que hacer. Sois el movimiento de infancia y juventud no solo religioso más potente del país. A la hora de establecer vínculos con la pastoral juvenil, si os tienen en cuenta, formáis parte de ese equipo a la hora de establecer un plan pastoral o demás, o... ¿Te refieres a nivel nacional? Sí. La conferencia episcopal, por ejemplo. Nosotros tenemos, sinceramente, una relación excelente y muy fluida con los obispos responsables de pastoral juvenil. Tanto de con hecho, Munilla como con Cerro ahora. Bueno, ahora Xavier Nobel. Bueno, claro. Con Cerro, estupendo también. Ahora La verdad que Nobel. nos hemos llevado estupendamente y Ahora tal. Nobel. Xavier Nobel, además, pues se da la coincidencia de que es scout, que viene de grupos nuestros de siempre. Entonces, bueno, es muy fácil entender. Y es muy joven todavía es muy como joven, para... ¿no? Entonces, es muy fácil entenderla, o que él entienda la dinámica nuestra y tal. Nosotros valoramos mucho la posibilidad de hablar con ellos, de cambiar impresiones sobre cuáles son los retos de la pastoral de infancia y juventud en este momento. Y la verdad que tenemos un intercambio muy fructífero, ¿no? Y esto ocurre en muchas diócesis a través de nuestras organizaciones que son delegaciones diocesanas, por lo tanto están nombradas también los delegados por los obispos y los conciliarios y tal, y en muchos casos hay una interlocución pues muy fluida e interesante, ¿no? ¿Y cuáles son esos retos de los que hemos estado rodeando en la conversación, esos retos de la infancia y de la juventud en la España hoy? Bueno, yo creo que es una cosa compleja, ¿no? Pero Sí, a lo sí. mejor se pueden apuntar algunas cosas. Yo creo que nosotros hemos pasado, España en general, la Iglesia en España, ¿no? En tiempos de una pastoral que estaba basada
una transmisión de la fe desde un punto de vista quizá más intelectual o más centrado en lo doctrinal, quizás. Después hemos pasado a otra fase en la cual era muy importante la acción social, el servicio a los demás, el enfatizar lo comunitario, tal, ¿no? Y ahora estamos en una realidad que es, pues que es que esto está muy secularizado. Se habla mucho de esto, pero es que yo creo que es cierto, ¿no? Somos especialmente sensibles al tema de secularización, la gente que trabajamos con infancia y juventud, porque al final es el colectivo que primero más que se seculariza, es que nosotros tenemos la experiencia de que vengan niños y familias que es que jamás han oído hablar del tema. O sea, que incluso no han llegado ni siquiera a entrar, ¿no? Ya no están viviendo en esa sociedad cristiana en la que tú y yo nacimos y crecimos, en lo que era normal ir a hacer la primera comunión. Sí, yo creo que a veces se habla de la secularización como una cosa, como si fuera un tema de presencia pública o de grandes cosas o tal. Y la secularización es una cosa mucho más capilar, que consiste en que el niño en su casa no ha visto un crucifijo nunca, no se ha rezado en casa, sus padres no han hablado del tema, y entonces ellos llegan a la parroquia o llegan al grupo scout o a la catequesis. Es más fácil que esta gente entre en un grupo scout que en la catequesis. Y es que no saben ni de qué va el asunto, ¿no? Entonces, que dejamos aquí al niño para que vea campo y esas cosas. Claro, quizá la crisis del sistema de la catequesis tradicional está basada en que tú no puedes hacer una explicación sistemática de una cosa que no ha ocurrido, de una experiencia que no ha ocurrido. Y esto con niños mucho más. Claro. Entonces, cuando los niños tenían experiencia en casa, llegaban a la catequesis y se explicaba una cosa que ya había ocurrido. Cuando los niños no han pisado una iglesia nunca y sus padres no saben de qué va el tema, tú tienes que provocar la experiencia para después hacer una explicación sistemática. Yo creo que es el papel importante que puede hacer un grupo scout en una parroquia en colaboración o coordinación con la catequesis. Y es, generemos una experiencia y después la catequesis podrá explicarla, ¿no? Esto yo creo que es un reto importante, la generación de experiencia. Yo creo que hay más cosas también. Por ejemplo, el tema de hacer una pastoral más integral. Yo creo que a veces hemos pensado que lo religioso era pues un tema de piedad o un tema de transmisión de doctrinal, que es una cosa muy importante, ¿eh? No le quiero quitar importancia, o de acción social y tal. Pero los distintos, el brazo, la pierna, los distintos partes del cuerpo, pero no entender el cuerpo como un todo. En este momento yo creo que es muy importante entender que la pastoral tiene que hacer una intervención educativa completa. Y esto significa que el chaval, desde un punto de vista también católico, tiene que entender cómo tiene que darse su desarrollo físico, su desarrollo intelectual, temas de creatividad, el desarrollo social, el servicio a los demás, por supuesto la relación con Dios. Todo esto tiene que estar integrado. Y yo creo que ahí hay un reto importante, ¿no? Y luego un último reto yo creo que tiene que ver con el final de la pastoral de juventud y dónde va aquello. Entonces, durante muchas décadas creo que en la Iglesia nos hemos dedicado a hacer una pastoral fundamentada en la experiencia del grupo, no digo los scouts solo, sino en general, la experiencia del grupo, la comunitario y tal, y entonces aquello acaban esos procesos en la nada, porque después no hay una experiencia comunitaria. El sentido de pertenencia, adulta. Eso es. Y esto quizás es uno de los grandes problemas de y la también, Iglesia en y España, también ¿no? Al revés, lo de la boda, bautizos, comuniones y entre medias, claro, y se después acaba ahí, la participación en... O como mucho parece que es que la participación comunitaria tuya en la Iglesia se no se reduce termina a los misa los sacramentos, domingos, ¿no? Yo creo que hay un tema que trabajar mucho, que es por qué las parroquias, como comunidad ordinaria de la Iglesia y tal, por qué no están sostenidas por comunidades de adultos. Y acaban siendo, en ocasiones, estoy generalizando, por supuesto. No, pero tienes ¿por razón. qué acaban a veces siendo, sobre todo en las grandes ciudades, un poco el movimiento del cura? Y eso no es propio de la naturaleza de la parroquia, ¿no? Yo creo que la parroquia tiene que ser una cosa mucho más inclusiva, porque al final está enviada a un territorio donde hay muchas cosas de iglesia, hay que atenderlas pastoralmente y aquello tiene que ser la casa de todos y tiene que estar sostenido por una comunidad de adultos. Y eso nosotros lo echamos en falta, y nos auto también hacemos la autocrítica, de que nosotros quizá no estemos haciendo bien las cosas en este sentido. Sí, puede ser también el momento en el que, lo que decías tú, que la parroquia se convierte en algunos casos en el coto del sacerdote que llega. Entonces viene no sé si viene con su equipo, viene con sus ideas, pero al final se inserta en una comunidad que se supone que ya está hecha con los años y a la que debería tener que adaptarse. La cuestión, volvemos al eterno problema de quién manda o concebir esto en cuestión de servicio
Bueno, yo creo que los selección, curas ¿no? vienen con muy buena intención muchas veces a hacer lo que creen que es mejor, ¿no? Y es verdad que muchas veces tampoco se encuentran una comunidad. Es decir, es un poco la pesquería Sí, que sí, se sí, muerde la sí, sí, cola. sí. Pero Claro. yo creo que tenemos que repensar todos qué es la parroquia en esa clave, ¿no? Porque cuántos grupos se forman y cuántas iniciativas pastorales se forman en una parroquia que se caen al día siguiente de que el cura sale por la puerta Sí. porque se ha fundamentado en el cura. Sí, Entonces, sí, cantidad de veces que hemos escuchado, ay, qué bueno era este hombre, qué claro, hacía todo y qué es que hacía qué y qué bueno el hacía. cura o qué malo era el cura. No, Sí. no, esto no puede depender de esto si queremos que realmente las parroquias sean estructuras estables, ¿no? Vais a participar, cambiando un poco de tema, supongo que vais a participar en la JMJ. ¿Cuál va a ser vuestra participación y cómo entendéis qué es o qué debe ser este tipo de jornadas? Bueno, nuestra participación en primer lugar, a nosotros la Iglesia nos pidió, la Iglesia de Madrid, que atendiéramos la acogida de los Scouts. Ujú. Entonces, por una parte, nosotros estamos organizando un campamento para Scouts que van a venir. Por ahora va a venir gente de 20 y tantos países. Seremos aproximadamente 3.000 personas en ese campamento, en la Complutense. Esto por una parte. Pero por otra parte, nosotros hemos querido que la gente participara a través de las diócesis y de las parroquias. Esto es también entiendo que un eterno debate en las JMJs, ¿no? De si al final hay que enfatizar la participación como movimiento o la participación diocesana. Yo creo que es bueno que la gente vaya en su parroquia, en su comunidad, aunque hagamos menos bulto, ¿no? Entonces hay mucha gente que está participando en los días en diócesis, se van a organizar de hecho incluso campamentos scouts en algunas diócesis, está participando mucha gente en los equipos diocesanos de acogida, Ujú. vendrá mucha gente en esas estructuras y después, pues para otra gente que por lo que sea vendrán aparte, tendremos organizado esto, ¿no? Y luego, con respecto al enfoque un poco en general, me preguntabas la JMJ, ¿no? Bueno, los grandes encuentros juveniles para nosotros son algo muy propio, porque realmente pues los llevamos haciendo 100 años, ¿no? El escultismo hay una experiencia importante de encuentro con Sí. gente de otros países. Si bien es cierto que esa experiencia se da en el proceso o como un momento dentro de procesos educativos sostenidos en el tiempo, ¿no? Es decir, la gente entra en un grupo scout a los 6, 7, 8 años y sale a los 20. Y todo esto es un proceso educativo en el cual existen estos encuentros. Digo esto porque a veces he oído críticas a las JMJ, ¿no? De, bueno, es que esto es una pastoral de eventos y tal. Sí, es un concierto, Y bueno, puede tener ese problema si realmente los responsables pastorales de los jóvenes que vienen no hacen ese acompañamiento, ¿no? Eso es un tema que creo que cada uno tiene que un revisar. acompañamiento previo y posterior. No, no, claro. y de proceso. Es decir, bueno, esto está Claro. insertado, es un momento fuerte en un proceso. Si es solo un momento, efectivamente, bueno, pues puede servir relativamente poco, ¿no? Si está insertado en un proceso, yo creo que es una cosa interesante, ¿no? Y bueno, pues al final, yo creo que es una cosa en general muy positiva, es el encuentro de toda la gente que nos movemos, o de mucha gente que nos movemos haciendo pastoral de jóvenes en la iglesia. Y yo creo que es una ocasión también pues para la iglesia en España de revitalizarse y de repensar cosas y remover historias, ¿no? Y volverse a casa de otra forma. ¿Cómo ves el futuro de los scouts católicos en España? ¿Y cómo ves el futuro de nuestra iglesia? Bueno, el futuro de los scouts católicos yo lo veo con mucho optimismo, porque, claro. A lo mejor yo soy una persona muy, muy optimista siempre, ¿no? Pero es verdad que estamos observando en los últimos años cómo se empiezan a fundar muchos grupos scouts, cómo es, por ejemplo, muchas fundaciones son iniciativas de padres. Esto no ocurría hace unas décadas. Y yo creo que ahora mismo hay una generación de padres que entiende la importancia de la educación no formal y que quieren que sus hijos participen de procesos educativos no formales, ¿no? Y si es en el seno de la iglesia, mejor. O una serie de padres quieren que sea en el seno de la iglesia, ¿no? Entonces, en Madrid, por ejemplo, estamos yendo a un ritmo de 3-4 grupos fundados nuevos al año, ¿no? Y en otras zonas de España también. Entonces, yo lo veo con mucho optimismo, sobre todo porque creo que en este momento es necesario este tipo de pastoral. Creo que complementa estupendamente la pastoral de catequesis. Y de hecho creo que en muchos casos es necesaria previamente o paralelamente a la catequesis, ¿no? Y yo creo que los obispos también están en esta línea. Tanto los obispos como, por otra parte, muchas congregaciones religiosas. Porque otra característica interesante del MSC, o de los scouts del movimiento Scout católico,
es que trabajamos con parroquias, pero también con congregaciones religiosas. O sea, nosotros tenemos aproximadamente 100 grupos en colegios religiosos de las escuelas católicas, y aproximadamente trabajamos con unas 30 congregaciones. Entonces, digamos que todo lo que abarca la pastoral juvenil en la Iglesia, creo que hay una presencia del MSC en todos y cada uno de... Hay una presencia muy importante. Yo lo veo con mucho optimismo. Si vemos los números, nos comparamos con los números de Portugal o de Italia o tal, pues mucho más. Y nosotros somos 36, 37.000 personas, pero en Portugal son 70.000 scouts católicos para 10 millones de habitantes. Es decir, si estuviéramos, y en Italia igual, son 180.000 personas, bueno, es una salvajada, ¿no? Y por tanto, yo creo que hay muchísimo espacio. Hay posibilidad de expansión en ese sentido. Y notáis esa necesidad, lo que me estaba contando de los padres, que supongo que no sé si habían sido scouts o no, pero que... Pues algunos sí y otros no. Algunos sí y otros no. Pero es verdad que hay un vacío de iniciativas de educación formal católicas, y que estamos recibiendo esas demandas. Con respecto a lo que me decías del futuro de la Iglesia, bueno, yo como soy católico, pues lo veo también con mucho optimismo, porque, bueno, pues en primer lugar confiamos en que esto, la Iglesia no la construimos nosotros, ¿no? Sino que es una construcción directa de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que nosotros, la Iglesia en España, tenemos que estar continuamente pensando cosas, tenemos que estar continuamente haciendo autocrítica, buscando nuevas formas de llegar a la gente, haciendo reflexiones sobre qué nos pasa con determinados colectivos a los que no nos resulta fácil llegar. Y tenemos esos retos, ¿no? Pero bueno, yo en general veo también que hay pues mucha gente que está haciendo muchas cosas en la Iglesia, ¿no? Y eso... bueno, a mí me da esperanza, ¿no? De que seremos capaces de hacer bien las cosas y de afrontar el futuro correctamente. Gonzalo, vamos a terminar, pero antes de nada te voy a pedir que nos expliques el significado de la pañoleta y lo que llevas, y no sé si es específico tuyo o... Bueno, la pañoleta es un símbolo muy querido para los scouts, porque es el símbolo de la promesa que decíamos antes, ¿no? Entonces... expresa un compromiso nuestro, que es un compromiso para con Dios, para con los demás y para con nosotros mismos, ¿no? Por tanto, bueno, pues es una cosa que es muy nuestra, ¿no? La pañoleta. Y después, bueno, pues tengo por aquí cosas y tal, pero estas son cosas de formación, son símbolos internacionales de formación y tal. Muy bien, pues muchísimas gracias y buena suerte, y esperemos que en el futuro podamos seguir hablando con vosotros y viendo cómo, igual que en Portugal, igual que en Italia, el movimiento Scout se expande y ofrece este tipo de salidas y de respuestas para un mundo que se sigue preguntando cosas, porque al final no nos tenemos que cansar de preguntar y tiene que haber gente que nos aporte algún tipo de respuesta. Muchísimas gracias, Gonzalo. A ti. Y a ustedes, pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.